Ya, este es la explicación acerca de lo que son los niveles de organización y las propiedades emergentes. Ya, ahí hay un texto que ustedes tienen que leer y que tienen que intentar comprender. Yo les voy a dar ahora unos cuantos lineamientos acerca de esto para que lo entendamos ya. Eh, Ustedes pueden investigar acerca del concepto de holismo, aunque lo vamos a retomar cuando veamos abajo lo que decía Edgar Morin. Ya, se pronuncia Morin. Entonces, miren, veamos lo que significa las propiedades emergentes. En primer lugar, los niveles de organización y las propiedades emergentes es uno de los conceptos más importantes en biología. ¿Ya? O sea, hay que manejar 100% lo que esto implica. ¿Ya? Entonces, miren acá. Para los que aún estén medio perdidos con esto, acá tenía escrito esto de aquí, lo voy a borrar por mientras, porque ya lo vamos a retomar. Voy a borrar esto de aquí. Entonces, miren esto. Nosotros tenemos diferentes niveles a los cuales se organiza la materia. Ya. Ejemplo, nosotros tenemos un nivel atómico, ¿cierto? Vamos a partir desde el nivel atómico. Hay niveles que van más hacia abajo. Partículas, subpartículas, gluones, teoría de cuerdas y cosas que pueden aprender con el profesor Felipe. Nosotros nos vamos a hacer cargo desde lo atómico hacia arriba. Y ustedes saben que yo hago de biología y química, así que yo me preocupo del átomo en adelante. Ya. Entonces, cuando uno tiene un átomo, hay ciertas propiedades que uno puede observar del átomo. Por ejemplo, voy a dibujar un modelo de Bohr en este caso. Es cierto, yo sé que hay un núcleo, yo sé que hay diferentes electrones, yo sé de que hay una regla del dueto, una regla del octeto, que hay formas en que estos electrones, ¿cierto?, pueden combinarse para formar enlaces, por ejemplo, ¿cierto? Y todas esas propiedades yo las observo a nivel del átomo. Pero una vez que dos átomos forman un enlace y empiezan a interaccionar entre sí, tengo moléculas. Ahora, las moléculas también tienen ciertas características, pueden ser gases, pueden ser sólidas, ¿cierto? Eh, Pueden romper esos enlaces, armar enlaces con otros, etcétera. O sea, acaba de aparecer, desde que yo tengo un simple átomo, desde un átomo, a tener dos, ¿cierto? Y que interaccionan por esto que nosotros conocemos como enlace, ya tenemos una diferencia, ya puedo yo ver distintas propiedades entre estos dos niveles de organización. Acá tengo un nivel de organización que es el nivel atómico. Acá tengo otro nivel de organización que es el nivel molécula. Y yo puedo seguir hacia arriba, un nivel macromolécula, por ejemplo. Macromolécula, y yo aquí ya, por ejemplo, tengo, qué sé yo, el mismo ADN, ¿cierto? Si yo les dibujo aquí una molécula de ADN, eh, ella ya tiene características por sí sola, lleva la información genética, yo la puedo abrir, yo tengo una organización completamente distinta. Lo mismo con las proteínas, con los carbohidratos, con los lípidos, ¿ya? Aparecen, si se dan cuenta, nuevas propiedades a medida que yo voy sumando más y más átomos y que ellos se van organizando de una manera distinta. Yo ahora voy a continuar hacia arriba y voy a colocar acá células, que es la unidad, ¿cierto?, funcional y estructural de todos los seres vivos. Una célula tiene un montón de características que yo no pudiese haber predicho que iban a aparecer solamente mirando a las macromoléculas. O sea, si yo miro ¿cierto?, a los ácidos nucleicos, si yo miro a los carbohidratos, ¿cierto?, por sí solos, si yo miro los lípidos por sí solos, si yo miro a las proteínas por sí solas, yo no puedo predecir de que al juntar las cuatro voy a obtener una célula. Esto es un nivel de organización distinta. Y aquí aparecen cosas. Aquí yo ya tengo un montón de propiedades que yo puedo medir. Puedo ver cómo se comporta la membrana en ciertas circunstancias. Eh, Puedo ver qué cosas consume la célula, qué proceso está haciendo. Y si se dan cuenta, estas células nunca están solitas, a menos que sean bacterias, ¿cierto? Pero si estoy hablando de una planta, por ejemplo, yo ya tengo diferentes tejidos. En la planta tengo tejido colenquimático, parenquimático, tejido vascular, o sea, tejidos que se encargan de mover el agua, tejidos que se encargan de hacer fotosíntesis. Yo voy así también y voy llegando después a otro concepto, a otra organización más, que es el concepto de órgano, y así puedo seguir aumentando la complejidad de esto hasta llegar al sistema, diferentes sistemas. En el caso no sé, pues de los seres mamíferos tenemos sistema circulatorio, respiratorio, tenemos el nivel de organismo,
¿cierto? Cuando ya juntamos varios sistemas ya tenemos este nivel que se conoce como de organismo, y si nosotros podemos seguir aquí aumentando, si se dan cuenta, lo que estamos haciendo es ir de algo muy pequeñito, que es el átomo, como ampliando la mirada, ¿cierto? Vamos cada vez más lejos y cada vez aparecen propiedades nuevas. Yo puedo, en el caso del sistema circulatorio, describir completo cómo funciona el sistema circulatorio, pero yo no soy capaz de predecir cómo iba a ser este sistema mirando un órgano en particular como el corazón. El órgano por sí solo no tiene sentido si es que no es con los vasos sanguíneos, si es que no es con el intercambio gaseoso que ocurre a nivel de los eritrocitos, ¿ya? De la misma manera, nada de esto tiene sentido si es que no hay tejidos especializados en hacer cada uno una cosa distinta en el organismo. Y así voy. Después de los organismos yo tengo poblaciones, que es lo que nos interesa porque estamos en biología de los ecosistemas, ¿cierto? Tenemos poblaciones, luego un conjunto de poblaciones da lugar a comunidades, ¿cierto? Y un conjunto de comunidades más factores que no son vivos, que son factores abióticos, me da a mí un ecosistema, que es a lo que tenemos que llegar nosotros. Cada uno de esos conceptos que yo les estoy mostrando ahí en ese diagrama, todos ellos tienen algo en particular, que tienen una organización particular, porque tienen más componentes. Si se dan cuenta, cada vez voy sumando más y más átomos en conjunto que van haciendo cosas distintas. Cada una de estas es un nivel de organización. Y cada una de estas propiedades distintas que yo les voy diciendo que van apareciendo es lo que se conoce como una propiedad emergente. Emerge porque nosotros, como seres humanos que estudiamos estas cosas, para nosotros era imposible ver o predecir, como en el mismo ejemplo de la célula, de que la célula iba a hacer, qué sé yo, fotosíntesis en un órgano particular, en el caso de la célula vegetal, que es el cloroplasto, a partir de conocer únicamente las 4 biomoléculas que conocemos, ¿cierto? Que son los ácidos nucleicos, carbohidratos, lípidos y proteínas. Era imposible saberlo. Una vez que nosotros tenemos todo esto en conjunto, nosotros recién podemos observar la célula como tal, como ente viviente, y ahí determinar cuáles son sus propiedades emergentes. Emergente quiere decir que se muestra, que aparece, ¿ya? Y básicamente esto es fundamental para biología, porque si se dan cuenta, nosotros trabajamos con todo esto, trabajamos con átomos, moléculas, macromoléculas, células, tejidos, órganos, sistemas, organismos, poblaciones, comunidades, ecosistemas, biomas, etcétera, ¿ya? Y cada uno de ellos tiene propiedades en particular, ¿ya? Vamos a estudiar nosotros en este curso, obviamente, todo lo que tiene que ver con células, porque tenemos que repasarlo sí o sí, lo vamos a ver ahora con autopoiesis, pero fundamentalmente vamos a hacer hincapié en el concepto de población, de comunidades y ecosistemas, porque eso es lo que nosotros tenemos que estudiar en este electivo, ¿ya? Pero no tenemos que dejar nunca, nunca tenemos que perder de vista esta cualidad que tienen los sistemas complejos, ¿cierto? Que son las propiedades que van emergiendo. Y ahí es importante lo que nos dice el señor Morán, ¿ya? Que es este señor que yo les coloqué aquí abajito, que habla acerca de la teoría de la complejidad. Y esto se deriva de la teoría de sistemas, chiquillos. Se las voy a explicar muy rápidamente, porque esto es simplemente un antecedente filosófico para poder entender todo lo que vamos a tratar de discutir durante el año. Este lectivo es bastante filosófico, entre comillas, en el sentido no de que veamos filosofía, sino de que hay que entender, hay que interpretar. Los números no nos dicen nada si que no es con una interpretación. Entonces, Morán, cuando habla de la complejidad, les coloqué un párrafo chiquitito, simplemente quiero que entiendan el concepto principal. Este es un libro bastante, se llama La mente bien ordenada, de Edgar Morin, es muy bueno si lo quieren leer. Lo que dice la complejidad, que se deriva de la teoría de sistemas, nos dice lo siguiente, nos dice que la ciencia a través de los años siempre le ha hecho el quita a la complejidad. En física, por ejemplo, cuando ustedes quieren determinar el calor, tienen la masa, tienen una variación de temperatura y tienen el calor específico. Y con esas 3 cosas ustedes pueden calcular el calor, ¿cierto? Ahora, nadie les dice de que esto es en una circunstancia particular en que yo tenga un sistema cerrado, en base a ciertas condiciones de presión, en base a un determinado momento en particular en la cual uno está midiendo. Hay un montón de condiciones para que esto funcione, ¿ya? Y esas condiciones reducen el fenómeno físico que yo estoy viendo acá, porque el calor es mucho más complejo que una ecuación, ¿ya? A eso se refiere con la complejidad.
las cosas tienden o tendemos nosotros cuando estudiamos algo a reducir, a tomar de todo el universo, de todo esto hagamos cuenta que el conocimiento nosotros tomamos un puntito y lo explicamos. ¿Ya? Explicar. No escribí súper mal. Tomamos un punto y formulamos una explicación. ¿Ya? Pero esa explicación por lo general tiende a ser reduccionista, que significa lo que les comentaba. No hacerle o no tomar en consideración de que esto es algo mucho más complejo de lo que estamos explicando, y esto los físicos lo hacen en demasía, al establecer ecuaciones de este tipo que son muy sencillas, en la cual hay ciertas condiciones que nunca les cuentan, pero que en base a esas condiciones esto funciona, ¿cierto? Entonces, lo que nos dice Morán es de que la teoría de sistemas debe ser vista desde una perspectiva holista. Holista quiere decir, holo viene de todo, ¿ya? De una perspectiva de observar el todo completo. Nosotros podemos hacer pequeñas investigaciones como la que ustedes hicieron recién, que es una parte de la realidad que nosotros investigamos, pero nunca tenemos que perder de vista que todo esto es un fenómeno complejo. Y como es derivada de la teoría de sistemas, acá no importa mucho el número de componentes de un sistema. Lo que importa es cómo se relacionan o qué tan complejas son las relaciones que existen en un sistema. ¿Ya? Mientras más interacciones tenga este sistema, mientras haya más conversación, entre comillas, si lo podríamos decir desde el punto de vista social, mientras haya más interacción entre los diferentes puntos de un sistema, ¿cierto? El sistema se va volviendo más complejo. Mientras más interacciones hayan, es más complejo. Entonces, con lo que yo les mostraba antes, las interacciones que tiene un átomo, a las que tiene una célula y a las que tiene un conjunto de organismos completos son radicalmente distintos. Vamos aumentando el nivel de complejidad porque estamos considerando muchas más variables y muchas más relaciones entre los componentes de los sistemas que estamos estudiando. Entonces, por eso que es importante entender de que todo es complejo. Los sociólogos, por ejemplo, también investigan acerca de la complejidad, la complejidad en los roles sociales. En el mismo estallido social a ustedes les podría dar indicios de que la sociedad es compleja, no es algo reductivo. La gente piensa distinto, la gente está dispuesta a hacer determinadas cosas. Y todo esto, la única forma que tenemos nosotros de poder entender cómo va operando es a través de ver todo esto desde una perspectiva holista, del todo. Estar pendiente de todos los componentes del sistema, mirar todo general, ¿cierto? Hacer algunas investigaciones particulares cuando sea necesario, pero sin perder de vista de que los fenómenos son complejos por definición. Y eso.